Tal parece que muchos pasan por pruebas dentro del trabajo y otros no saben que hay pruebas en el trabajo. Algunos cuando reciben la prueba se angustian, padecen, sufren por ellas, pero son muy pocos los que se gozan con las pruebas. Y yo quiero hablarle algo de lo que la Biblia dice al respecto de las pruebas en el trabajo y queremos iniciar en Santiago, capítulo primero, el verso 2. Realmente esta palabra del apóstol Santiago me da la impresión de que es de muy buen humor, pero a la vez parece no muy congruente. Dice el Espíritu Santo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Padre, sin duda que esto a muchos nos cuesta trabajo, como hombres, como seres humanos, siempre nos ha costado trabajo resistir las pruebas. Sin embargo, hemos encontrado en tu palabra que hemos de pasar las pruebas con alegría porque son un examen de nuestra aptitud. Yo sé que tú has dado dones a los hombres. Yo sé que tú has repartido talentos entre cada uno de nosotros. Tu espíritu ha sido pródigo en poner en nosotros habilidades de todo tipo, que seguramente no nos las has puesto para que nosotros las enterremos, sino para que te demos cuenta e intereses de esos talentos. Por eso, Señor, permítenos en este día conocer las pruebas del trabajo y ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda para saber gozarnos en ellas. En el nombre de Jesús. No sé qué le parezca a usted esta frase del apóstol Santiago. No parece muy congruente, pero es de muy buen humor. Porque si yo pregunto a quién le gustan las pruebas, nadie diría amén. Por eso ni pregunto. Pero mire qué alegre. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y como se está dirigiendo a hermanos míos, sabemos que está hablando a varones cristianos. O sea que la palabra ni más ni menos es para esta noche. Y lo interesante es que no habla de una prueba, sino dice diversas pruebas. Eso significa muchas y diferentes. Y la verdad es que en el trabajo lo que menos queremos son pruebas. No queremos pruebas, pero las tenemos todo el tiempo, aunque no lo queramos, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que ser así? Tan sencillo que sería el trabajo si no hubiera ningún obstáculo, ningún problema, pero todos sabemos que las pruebas son la salecita del trabajo. Por supuesto que muchos ni saben, ni quieren saber de problemas, pero siempre que hablamos de trabajo, tenemos que hablar de pruebas en el trabajo. Y más vale que nos gocemos en ellas porque todo aquel que se queja le va peor. Porque de todos modos, las pruebas las tenemos que pasar. Por lo menos que el pasar las pruebas sea alegre para no arruinarse la vida y no arruinar el trabajo. Ahora, hay otro tipo de gente que ni se ha dado cuenta que en el trabajo hay pruebitas, quizás porque cuando las padecen, pues dicen, esto no es culpa mía. Y le echan la culpa al gobierno, al jefe de la oficina, a la secretaria, a quien sea, con tal de no aceptar que es una prueba propia. Por eso esta noche queremos hablar de este asunto. Yo conozco gente que trabaja, que tiene pruebas, porque viene a mi oficina a quejarse. Hermano, no me alcanza. Tengo un jefe terrible. Tengo un compañero que me molesta. Me queda muy lejos el trabajo. Tú no sabes los problemas que hay de los transportes. Y fíjate que últimamente la Ley Federal del Trabajo me trae finto. Y los impuestos. Y quejas y quejas y quejas. Y cuando yo le digo, oye, ¿y por qué no te gozas con todo eso? Se me queda bien y me dice, ¿cómo que me gozo? ¿Estás loco? O sea, al contrario, vine a verte porque quiero que me des un consejo. Dime qué hago. Y cuando le leo esta sentencia del apóstol Santiago, se me queda viendo así, me dice, ya sabía que ibas a salir con algo así, por eso no vengo seguido a tu oficina. Yo le digo, mira, no, si no es cosa mía, no es cosa mía. ¿Sabías tú que yo tengo pruebas? No, hermano, ustedes los que viven del Evangelio no tienen pruebas. Tenemos muchas. Y como dice Santiago, diversas pruebas. Pero dígame una cosa, ¿quién quiere gozarse con las pruebas? Hemos de caminar un poco por la Biblia antes de poder digerir este asunto que parece un tanto incongruente. Por un momento, imagínese qué sería un trabajo sin pruebitas diarias. No sería trabajo. Pues para ese caso, los aviadores que están en un lugar, bueno, ni están, nada más van a cobrar. Eso no tienen trabajo, ni vergüenza tampoco. Lo interesante del trabajo es esto, que podamos superar alegremente todos los obstáculos, impedimentos y dificultades cotidianas. Ese es el reto. Cuando no podemos con un problema laboral, ¿verdad que andamos preocupados, inquietos, malhumorados, no dormimos bien? Voy a suponer, el jefe le pidió a usted un trabajo y usted dijo, pues sí, es para la semana próxima y se le olvidó. Cuando el jefe viene, se cumple el plazo, le dice, mi trabajo. Y usted dice, fíjese que, y comenzamos a echarle pretextos y tenemos muchas salidas.
el trabajo no estuvo y el jefe perdió un cliente. Usted puede darle cualquier argumento, pero él probó en usted su capacidad y no lo halló suficiente. Por tanto, usted no es una persona importante para el jefe, no lo va a tomar en cuenta para mejorar el puesto ni para aumentar el salario. ¿Quién perdió? Él no, usted perdió. ¿Sabe por qué? Porque no pasó la prueba de eficiencia. Ahora, si usted hace el trabajo y su jefe no solamente consigue el cliente, sino le firman el contrato, usted tiene opción a mejorar porque superó la prueba. Cuando nosotros logramos vencer todos los problemas del día y el día termina y usted dice, hasta se limpia así y dice, vaya, salí hoy de todas. ¿Cómo se siente usted? Se siente contento, ¿no? No está satisfecho, pero quizás contento de haber podido superar esas pruebitas que rompen la rutina del trabajo diario. Cuando nosotros cumplimos con las cosas, eso nos da contentamiento. ¿Sabía usted que yo siempre doy gracias a Dios por los problemas y por las pruebas diarias? ¿Usted? Bueno, qué bueno si usted lo hace, pero mucha gente no. Al contrario, se queja y vocifera y maldice. Pero mire, las pruebas vienen a romper la rutina laboral. Yo no podría tener un trabajo mecánico, rutinario, que no pudiera ser probado. Ese tipo de trabajo a mí no me gusta. Pero cuando podemos ser probados en el trabajo, oiga, eso sí que vale la pena. Lo interesante del trabajo diario es que ofrezca un desafío a la capacidad propia. Porque usted tiene una capacidad. Dios le dotó de inteligencia. Y a veces tenemos las pruebas y las recibimos y decimos, bueno, ¿podré con esta prueba? Pero la realidad es que si confiamos en Dios, podemos. El desafío es a la capacidad propia, a la creatividad, al profesionalismo, al talento. Como decía un amigo mío, que me suden las manos. Esos son los problemas que me gustan. Cuando usted tiene algo que resolver y no sabe ni por dónde empezar, es mejor que cuando todo está resuelto o cuando no pasa nada. El trabajo diario permite hacer funcionar la cabeza. Y esto es una cosa maravillosa, porque entonces la cabeza funciona. Si no funciona, se atrofia. Permite que funcionen las manos para producirlo. Funciona nuestra capacidad creadora. Y esto no para quedar bien con la empresa o para que nos den las gracias, sino por el simple hecho de saber que somos capaces de hacer el trabajo. Eso es lo más importante. Pero hay veces que la gente viene y me dice, no, hermano, a mí no me gusta eso. Mira, a mí dame todo resuelto y no me pidas algo que yo no sepa. Esos no son dignos de tener un trabajo. Como el que dice, dame un trabajo de lo que sea, tampoco es digno de un trabajo. Y si no son dignos del trabajo, menos son dignos del fruto del trabajo. Los flojos y los haraganes jamás podrán entender lo que estoy diciendo. Pero qué interesante cuando el día presenta un reto y nosotros decimos, ¿y ahora por dónde? ¿Por dónde hago esto? Y uno comienza a buscar las alternativas y no las encuentra hasta que truena donde dice, Señor, se me olvidaba que tú eres mi inspiración. Y nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, no sé cómo se hace lo que tengo hoy que hacer. Échame una mano. Y Él nos da una mano. Y cuando usted sale del trabajo, usted no puede decir, qué listo soy. Tiene que voltear hacia arriba y decir, gracias, Señor, porque este fue un manazo. Muchas veces hemos resuelto así las cosas. Por eso, yo siempre que me topo con un flojo, ¿sabe de quién me acuerdo? De Noé. Fíjese qué curioso, ¿no? Imagínese que Noé le hubiera dicho al Señor, oye, Señor, ya me dijiste todo lo que tengo que hacer, pero dime una cosa, ¿qué cosa es llover? Nunca había llovido en el mundo. Entonces, Jehová le anuncia que va a llover 40 días y 40 noches. Y Noé podía haber preguntado, Señor, ¿y qué cosa es llover? ¿Y por qué me pides esto a mí? ¿Y por qué quieres hacer un pacto conmigo? ¿Y dónde voy a conseguir la madera de gofer? ¿Y quién me consigue todos los animales? ¿Y quién me va a ayudar? Señor, estoy solo. ¿No ves que ya tengo 600 años? Esa era la edad de Noé cuando empezó a obedecer a Dios. Hay algunos de 20 años que no saben hacer el trabajo. Y este con 600, miren nada más el trabajo que echó encima. ¿Qué prueba laboral pasó Noé y su familia? Por eso ellos fueron los únicos que escaparon de la catástrofe universal, del diluvio. Vamos a ver ahora cuáles son las pruebas. Voy a hablarle de 2 autopruebas de aptitud y luego de 5 pruebas de disposición. Estas 5 son terribles porque normalmente son los demás los que nos ponen a prueba. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber advertir cuándo llega la prueba, por dónde viene y cómo podemos salir de la prueba airosos. En primer lugar, el trabajo que usted tiene es una prueba en sí, porque sin duda que es un examen de aptitud. Yo no sé cuál sea el trabajo que usted tenga. Puede ser un trabajo muy alto o puede ser un trabajo muy bajo, pero es un trabajo. Y eso que usted tiene es una prueba de su aptitud, competencia, inteligencia, preparación y disposición. Y eso es lo que vale la pena.
Lástima que hay muchos flojos en este país que ni siquiera se dan cuenta. ¿Cuántos en la clase trabajadora dicen, yo con que saque para el chivo, ya la hice? Usted sabe qué es el chivo, ¿no? El dinero que se da a la casa para que coman los hijos. Pero mire qué interesante. El trabajo me permite conocer cuántos talentos tengo, porque muchos no saben qué talentos tiene. Pero en el momento de meterse en el trabajo y afrontar una prueba, usted sabe cuántos talentos tiene y si puede desarrollarlos y si es capaz de salir adelante al desarrollarlos y ser útil a México y ganarse el pan diario. Qué importante. Cada prueba en el trabajo es un examen de aptitud. El que lo pasa, aprueba. Y el que no lo pasa, reprueba y no tiene derecho a quejarse. Y menos aún a decir, ay, qué poquito gano, no me alcanza. Hay que revisar. Los talentos nos son dados por Dios y tenemos que actuar los talentos porque tenemos que darle intereses a Dios de los talentos que nos ha dado. Yo no sé si usted sabe esto. Si usted no sabe los talentos que tiene, ¿cómo va a poder desarrollarlos en el trabajo? ¿Y cómo va a darle intereses a Dios de los talentos que le ha entregado? ¿Se da cuenta? Miremos la parábola de los talentos, Mateo 25, verso 14. Yo sé que usted ha pasado muchas veces por este pasaje, pero siempre que leemos la Escritura otra vez, el Señor vuelve a hablar a nuestra vida. Vaya usted mirando con cuidado lo que Dios quiere decirle personalmente a usted ahí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Note por favor esto. Dios entrega a cada uno conforme a su capacidad. Al director de una empresa le da más talentos que al que está aseando el piso de la empresa. ¿Se da cuenta? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Usted advierte la parábola hermosa de Jesús. Dios le ha dado a usted y a mí talentos. ¿Cuántos le dio? Yo no sé. Eso depende de la capacidad de cada uno. Puede haber recibido 5, puede haber recibido 2, puede haber recibido 1. Pero no recibimos esos talentos por nuestra linda cara, varones. Los hemos recibido porque Dios piensa, nos conoce bien porque Él nos hizo, que los vamos a desarrollar para no solamente devolver los talentos que Él nos ha dado, sino con los intereses. ¿Se da cuenta? Y nosotros no podemos enterrar el talento. Una persona que no le gusta trabajar entierra sus talentos. Y un día cuando el Señor le llame a cuentas va a decir, ay Señor, pues ya sé que tú siembras donde no esparces y recoges. Mira, yo ni me acuerdo de la parábola, olvídalo. Aquí están tus talentos, si es que sabe que los tiene. Yo creo que tenemos que estar conscientes usted y yo de lo que Dios nos ha dado, más si somos cristianos. Yo le quiero preguntar, ¿ya tiene usted intereses para Dios de los talentos que le ha dado? Como que no sé si usted tiene o no tiene, porque ahora sí no dijo amén. Pero mire, los talentos se expresan por medio de las habilidades. Una persona que es muy diestro para hacer muebles tiene un talento para la carpintería y ese talento manual o para inventar diseños le fue dado por Dios y se manifiesta a través de sus manos cuando hace lindos muebles. Esos talentos nosotros los tenemos que desarrollar y para eso necesitamos capacitarnos. Desde niños, bueno,
chiquitos, como cuando estamos 3 años previos antes de la escuela, no sé ahora cómo se llama, si kinder, jardín de niños, prematernal, por allá hay muchos años antes de la escuela. Luego tenemos 6 de primaria, 3 de secundaria, 2 o 3 de preparatoria, 4 de profesional, otros tantos para maestría, doctorado, estudios especiales de actualización, porque esa capacitación y ese estudio nos sirve para que cuando entremos al trabajo y usted tenga una prueba, la prueba le da risa, porque usted está capacitado, ha desarrollado los talentos, sabe cuáles son, los mete a caminar, usted se goza en el trabajo y en las pruebas, no se está fijando si gana menos o gana más, o si se beneficia el cliente o no se beneficia. Usted está mirando el desarrollo propio de su trabajo y está tratando de pensar que con ese trabajo usted hace un bien a México. Por tanto, no se está fijando si checo 10 minutos antes o después, si salgo 1 hora o una media hora después. Usted está listo para desarrollar la jornada de trabajo. Como dice Dios en la Escritura, 6 días trabajarás y harás en ellos tu obra. No dice que tengamos que hacer tal o cual cosa, sino la obra de cada día debe terminarse en el mismo día. O sea que cada día del trabajo usted tiene que saber cuál es la obra de ese día y hacerla. Y no dejar nada para mañana, ni para pasado mañana. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando alguien está capacitado, recibe una prueba, le da risa la prueba. Pero siempre me acuerdo, por ejemplo, un día iba yo ahí por Echegaray y pasó un camión materialista viejo, desvencijado. Daba lástima ver el camión. Y me quedé viendo y le dije a mis hijos, mira nada más. Por supuesto, el que lo iba manejando estaba peor todavía. Era una ruina el camión y el chofer y todo. Usted podía haberlo tirado y nadie se hubiera dado cuenta. Y pasa el camión y se me ocurre voltear y traía un letrero en la defensa que decía, y todo por no estudiar. Qué filosofía popular más importante, ¿no? Porque eso es lo que le ocurre a alguien que no se capacita para el trabajo. Yo siempre estoy diciéndole a la gente joven, capacítate. El mundo está difícil afuera. Los trabajos son solamente para la gente capaz. Pero alguien que no se capacita. Usted si tiene hijos, métalos, entusiásmelos. No que estudien a fuerzas, entusiásmelos, aceptar el estudio, porque una persona que no está capacitada no puede desarrollar sus talentos y va a tener muchas pruebas y no va a poder salir de ellas, ¿no? Y por supuesto no le va a alcanzar nunca el dinero. Nosotros tenemos que dar cuenta de los talentos que cada uno recibimos. Ahora, si no nos hemos capacitado lo suficiente, bueno, podemos confiar arriba. Cuando no tenemos esa capacitación y confiamos arriba, podemos superar las pruebas diarias, porque si Dios no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? En segundo lugar, la otra autoprueba es una autoprueba constante. ¿Sabe de cuál es? Mi liderazgo. Yo tengo que ser líder en mi trabajo. Y esto debe ser una consigna en la cual yo me meta la idea de que tengo que ser el mejor en el trabajo que tengo. Esa es la otra autoprueba. Mi laboriosidad, mi diligencia, mi empeño. Eso debe hacer, no que yo vea la empresa, o que vea al jefe, o que vea la paga, sino que yo pueda superarme de tal manera que pueda ir subiendo en mi trabajo hasta que sea el líder en mi especialidad. Yo no sé cuál sea la especialidad suya, pero usted tiene que estar constantemente pujando para ser el primero. Y eso es una prueba constante, diaria. Si no me someto a esta prueba y no aspiro a ser líder, ¿para qué trabajar? No valdría la pena. Tener una chambita como muchos. Ay, mi chamba. Esa no sirve para nada. Esa gente no vale la pena que haya nacido, ¿no? El trabajo, es decir, cuando yo desarrollo algo en lo cual puedo hacer bien a la humanidad. Si tuviéramos esa idea por lo menos, pero decimos, ay, hermano, ¿a poco con lo que trabajo México se va a beneficiar? Es que si la clase trabajadora pensara en eso, ya se hubiera beneficiado este país. Pero la verdad es que todo el mundo está mirando las vacaciones, las prestaciones, el trabajo, la semana de 40 horas y trabajar menos, hacer antigüedad. Es una vergüenza, porque no se le ha dado al trabajo el valor que tiene. Realizar un trabajo sin tener la meta de ser el servidor de todos o el primero sería indigno de los talentos y habilidades que Dios nos ha dado, ¿no le parece? ¿Se da cuenta de lo que significan estas dos autopruebas? Tremendas. Ahora, voy a la parte más difícil, porque estas son autopruebas, nosotros las sabemos y las tenemos constantemente, pero como estamos en un sitio de trabajo y nos rodea mucha gente, yo he encontrado 5 formas más difíciles de ser probados, porque en esas 5 formas los demás son los que nos ponen a prueba. 2 Corintios 8:8. Mire cómo está escrito. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Voy a volver a leer. No hablo como quien manda,
sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Quiero que usted advierta eso. Antes de dormir, lea unas 5 veces este versículo, se va a dar cuenta de lo que quiere decir. Los que nos rodean en el trabajo vienen a ser la prueba de que amamos o de nuestro amor sincero. Y la verdad es que muy pocos soportan eso, pero así funcionan estas pruebas. Mire, la primera de ellas, el trabajo nos permite probar si somos capaces de sujetarnos a la autoridad. Es lo primero. Una persona que no se sujeta a la autoridad en el trabajo, no se sujetará a ninguna autoridad. Un jefe, un patrón, alguien a quien obedecer, es la prueba para probar mi sujeción. Por supuesto que no me gusta, soy mexicano. Al mexicano no le gusta la autoridad. Y claro, no me gusta, pero dice la Escritura que he de estar dispuesto a toda buena obra. Tito capítulo 3. Voy a leer los primeros 2 versos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Yo quisiera que usted pusiera una raya roja debajo de este, que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Al mexicano le cuesta mucho trabajo esta primer prueba, porque no le gusta la autoridad y no tiene mansedumbre. Pero nosotros mexicanos tenemos que aprender a obedecer, y le voy a decir algo, se obedece mejor en amor que a fuerzas. Yo a veces le digo a la gente, obedezca aunque le cueste trabajo. Aprenda a obedecer y pasará la prueba. Pero si no aprende, no pasa la prueba, y el mal es para usted, no para el trabajo. En segundo lugar, una de las pruebas más fuertes, yo le llamo las tentaciones. Estas son de varios tipos, aunque casi todas pueden caer en una clasificación de 3, que son ambición, codicia y envidia. Por supuesto que parecen cosas muy unidas entre sí. Mire, la ambición. La ambición prueba a quienes se proyectan negativamente en el trabajo, pretendiendo un anhelo positivo. Por ejemplo, hay quienes manejan su trabajo a base de mentiras constantes y con ello van tratando de alcanzar sus ambiciones. ¿Usted se da cuenta? Usted le reclama a alguno la mentira y estos siempre tienen más salidas que el Estadio Azteca. De veras. Siempre tienen una salida. No es que, mira, yo no quise hacer eso, pero mi lealtad a la empresa me empujó a hacerlo. ¡Ay, de veras! Difícilmente una persona de este tipo puede aceptar sus embustes. A veces hasta los defiende como verdades. Es una ambición. Luego, la codicia. La codicia se prueba en varias formas. Por ejemplo, la mujer ajena. En los trabajos, el varón siempre le está echando un ojito a la mujer de junto, ¿sí o no? Y a veces le echa a los dos, que es lo peor. Otra forma de probar la codicia es el dinero mal habido, el dinero que pasa por abajo, el dinero que no tiene recibo, el dinero que se llama embute o soborno o mordida, o llámele como quiera, ¿no? Otra prueba de la codicia, el puesto que se adquiere más por política que por esfuerzo. Las tentaciones de la codicia son muy fuertes en el trabajo, especialmente en lo relacionado al dinero, porque por eso hay fraudes a la empresa o al fisco, y las mujeres. Y envidia. Se tiene envidia por el puesto del que está junto o por la esposa del que está junto. Cualquier persona que trabaja está sujeto a estas pasiones. No tiene para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que usted está más tiempo con su secretaria que con su esposa. Y obviamente comienza a verle ojitos, comienza a verle cosas, y al rato dice, caray, no me había fijado que es muy interesante, muy inteligente esta. ¿Y cuántos abandonan a la esposa y se van con la secretaria? Fue una prueba. Una mujercita hermosa en el trabajo es una prueba para ti, varón, para ver si de veras eres cristiano, para ver si de veras amas a tu esposa, para ver si de veras tienes valores en casa. Cualquier persona, repito, que trabaja está sujeto a estas tentaciones y hemos de pasar airosos por esas pruebas, porque somos cristianos. Como decía aquel poeta, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. ¿Quién dijo eso? Ándale, tú sabías, ¿vale? Cada día tenemos estas tentaciones y tenemos que superarlas. ¿Cómo las superamos? Pues mire, le doy la clave. No mirando al que tiene más, sino al que tiene menos que nosotros. Muy fácil. No mirando a la mujer ajena, sino poniendo nuestros ojos en la propia esposa. No ambicionando nada, porque cuando nos morimos, aquí se queda todo. Mire, si nosotros pensáramos en eso, no tendríamos tanta ambición y tantas tonteras.
conformarnos con lo que tenemos y dar gracias a Dios por ello, sea poco, sea mediano o sea mucho. Gracias, Señor. Como dijo mi compadre, no me des mucho, mejor nada más ponme donde hay. Mire, otra filosofía popular. La prueba número 3, y también esta es puesta por la gente que nos rodea, son las injusticias. ¿Cuántas veces usted recibe en el trabajo una injusticia por una calumnia o por una mentira de los que están juntos? Quizás algunas veces usted sufrió vejaciones o malos tratos sin tener culpa. Simplemente porque usted le cayó mal al jefe o a cualquier otro de los compañeros, o porque el otro tomó venganza de usted o por cualquier otra causa. Y por supuesto, cuesta mucho trabajo no solamente sufrirlo, sino aceptarlo. Porque usted dice, pero ¿cómo me voy a dejar? Se van a agarrar de Gutierritos y aquí van a hacer conmigo. No, pues espéreme. ¿Cuántas veces hemos de padecer persecución o despido injustificado y dejar las cosas a Dios para que Él nos defienda? Pero qué trabajo cuesta eso. No solamente sufrirlo, sino aceptarlo. Y quizás usted quiso tomar venganza y se quedó con su corajote porque no pudo tomar venganza. Y entonces uno se siente así con una desesperación y una impotencia. Pero ¿cuántas veces Dios mismo le ha dicho, déjame, yo voy a tomar control? No, decimos, que no me vea la cara y ahorita va a ver quién soy yo y echamos todo a perder. Porque es la prueba. La injusticia viene a ser una prueba del trabajo y toda gente que trabaja un día la sufre. ¿Por qué tiene que sufrirla? Porque es una prueba que tenemos que sufrir para ver si somos capaces de entender que hemos de sufrir injusticia. La cuarta prueba es la persecución por malos entendidos laborales. Suele haber en los centros de trabajo personas que no saben usar de su autoridad o simplemente cargan la culpa sobre otros para no aceptarla sobre ellos. Hay un jefe que le encuentran que tiene un problema y dice, pues fue López, él lo hizo mal. A ver, el contador o el que está acá, ese es el que le hizo daño. Yo no tengo la culpa, él es el responsable. Y entonces aquel trabajador sufre persecución porque el jefe echó sobre él la culpa para no aceptarla sobre sí. Y ha habido casos en que algunos han sufrido cárcel sin tener culpa. Otros que han recibido desprestigio o periodicazos y los tiene que sufrir. ¿Y cuántas veces despiden en la persecución al trabajador y no le dan ni un peso y todavía se boletina a ese empleado para que no le den trabajo y no lo empleen en ningún otro lado? Qué difícil soportar esas pruebas. ¿Cuánto las han padecido? Sí, seguro. Y tenemos que hacernos a un lado como varones cristianos y bendecir al que nos hizo daño. ¿Qué le parece? Ay, hermano, que no es masoquismo. No, es el evangelio. El evangelio es exactamente el que dice, mira, si te dan en esta mejilla, pon la otra. Pero qué difícil. Sobre todo nosotros, hombres del sexo masculino, machos y mexicanos y latinos. Uy, qué difícil. Y tenemos que orar por la gente que nos hace daño para que un día ese fulano alcance salvación. ¿Cuántos lo han hecho? Gloria a Dios. Y número 5, las pruebas a nuestra fe. ¿Ha oído hablar de eso o lo ha sufrido? Solemos tener acciones diarias en que ponemos en duda el amor de Dios por nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos creer que el dinero es poco, pero a lo mejor no es que sea poco, sino que no lo sabemos administrar. Hay gente que recibe una cantidad determinada que le podía servir perfectamente, pero lo derrocha y lo dilapida y por supuesto dice, no me alcanza. ¿A quién le echa la culpa? A Dios. Mira nada más qué triste trabajo me ha dado. No gana uno nada aquí y en realidad sí está ganando. Simplemente es una prueba a la fe que él tenga en Dios por el trabajo y la paga que recibe. A veces juzgamos a las autoridades del trabajo, muchas veces sin conocerlas, y faltamos a la sujeción que por fe tenemos que darles. Y no es que Dios no quiera darnos más. Muchas veces nuestra fe hace que no tengamos más. Una vez vino una persona y me dijo, hermano, es que yo no gano lo suficiente. ¿Y tú tienes fe para creer que por el trabajo que desarrollas Dios te dé lo justo? Bueno, sí, me dice, Dios me dará lo justo, pero este jefe que tengo es una patraña, eso no me da nada. Es que Dios puede usar ese jefe para darte lo justo, pero ¿has revisado si lo que estás realizando en el trabajo es justo por lo que te están pagando? Ay, hermano, pues yo creo que es más. No te sobreestimes, analízalo. A veces opinamos sobre cosas del trabajo sin tomar responsabilidad por ellas, siendo que como cristianos tenemos obligación y compromiso laboral. ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta a Dios en decisiones de trabajo? Y eso tiene que ver con las pruebas a la fe propia. Porque si Dios permite que estemos en ese trabajo
y estamos actuando con honradez, y estamos conscientes de que ahí hemos de desarrollar nuestros talentos y habilidades, sería mejor confiar en Dios más que en las condiciones del trabajo. No sé qué le parezca, pero yo creo que usted se da cuenta de la profundidad que esto tiene. Ahora, quiero mostrarle algunas escrituras para que no solo soporte la prueba, sino que sepa salir airoso en cada una de las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo sé que aquí, al igual que Santiago, también Pedro tiene mucho sentido del humor. Dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Toda persona que trabaja será afligido en diversas pruebas. Y Pedro dice que tenemos también que gozarnos en ella. Mire ahí en el capítulo 4 de esta misma carta, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Verdad que eso cuesta mucho? Ay, hermano, glorificar a Dios por ello. No es decir gloria a Dios, gloria a Dios. Es dar a conocer a Dios a través de la prueba que tengo. Eso cuesta trabajo. Glorificar quiere decir dar a conocer. Cuando yo recibo la prueba, los demás tienen que ver que yo glorifico a Dios. Recibo la prueba y, ay, gloria a Dios. No, la recibo, la digiero, la supero y entonces los demás se van a dar cuenta que glorificar a Dios significa que por medio de soportar la prueba, otros pueden conocer al Señor. Muchas veces ha sucedido. Una persona tiene una prueba grande y está alegre, está contento, está gozoso. Mira, no le pasa nada, pues que es de fierro, ¿qué? No, es cristiano. ¿Cómo? Sí. ¿Qué está esperando? La justicia de Dios. Si su corazón está limpio y no tiene culpa en la prueba, ni se preocupa, dice, Señor, ahí te lo encargo. Y él espera el momento en que se le hace justicia y Dios le hace justicia. Pero cuesta mucho trabajo. ¿Sabía usted que Jesús tuvo muchas pruebas en su trabajo ministerial? Lucas 22, verso 28. Aquí le está diciendo a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús mismo está señalando, y así lo decía a sus discípulos, y así nos dice a sus discípulos el día de hoy, para que permanezcamos con Él aún en las pruebas. ¿Qué le parece? ¿Cuántos sufren pruebas diarias en su trabajo? Pues dé gracias a Dios, hermano. Ay, hermano, pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Dé gracias a Dios. Nada más que, no nada más diga gloria a Dios, sino capitalícelas para que sean tomadas en cuenta en el reino de Dios. Cuando recibimos una prueba con alegría, con gozo, sabiendo que pues, si no participamos de ello y no fuimos culpables, pues nos hacemos a un lado y decimos, Señor, tú te encargas. Y sufrimos la prueba, cualquiera que sea, pero la capitalizamos, decimos, Señor, tómamelo en cuenta. Y empezamos a enviar dinero a esa cuenta bancaria que tenemos en el cielo. Qué importante es que nosotros permanezcamos con Jesús aún en las pruebas. Porque en ocasiones las pruebas en el trabajo son nuestro aguijón. Como a Pablo, mire, déjeme mostrarle 2 Corintios 12, verso 7. Pablo se quejó de tener un aguijón en la carne, no crea que era un aguijón espiritual. Y ese aguijón le abofeteaba al apóstol y decía Pablo, Señor, retira de mí el aguijón. Y mire nada más lo que pasaba. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo pienso que Pablo tenía sus pruebas, y pruebas fuertes, mensajeros de Satanás. Oiga, si los tenemos por todos lados en el lugar de trabajo, y esos mensajeros de Satanás abofetean en el trabajo, y usted tiene que aguantar. Hermano, ¿pero por qué voy a aguantar? Porque en ocasiones es una prueba de la que tenemos que salir airosos. Es el aguijón para que no nos enaltezcamos sobremanera, para que no pensemos, ay, pues yo soy tan grande, soy tan alto, soy tan superior. Los buenos en el trabajo somos número non y no llegamos a 3. Y cosas por el estilo que siempre estamos tratando de decir, yo soy el primero. Pero una persona que confiesa ser el primero, no es el primero, es el último. Pero el que sabe estar al último lugar, ese es el primero. Entonces, nosotros tenemos un aguijón muchas veces en el trabajo. Y mire cómo dice el verso 8, lo que Pablo decía, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo, ¿eh? Muchas veces nos parece estar cargando el mundo con esas pruebitas. Y resulta que Pablo dice, mira, esas aflicciones son nada, hombre, olvídalo. Romanos capítulo 8, versos 18 y 19. Mire qué declaración. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, si usted tiene pruebas, son nada. Qué bueno. No es que yo me alegre por sus pruebas, pero usted debe gozarse en ellas, porque usted está siendo probado para superarse, para ser aprobado. Un hijo de Dios se manifiesta en sus pruebas porque el poder de Dios se manifiesta no en la soberbia, sino en nuestra debilidad. Cuando somos débiles por las pruebas, entonces somos fuertes, dice la Escritura. Además, cuando sabemos guardar la palabra de Dios, ¿sabía usted que el Señor suele librarnos de la hora de la prueba? Esto es algo que a veces decimos, no, pues entonces yo tengo que sufrir las pruebas. Y ahí andamos como los cuadros de San Sebastián, así con flechas y puñales y palos y estacas por todos lados. Y decimos, yo sufro, yo soy un sufrido porque soy cristiano. No, nosotros recibimos las pruebas para aprender, fijarse bien, para aprender a pasar las pruebas, a resistir las pruebas. Una vez que hemos aprendido a pasar las pruebas, ¿sabe qué ocurre? El Señor nos libra de la hora de la prueba. Este es un secreto que a lo mejor muchos no conocen. Apocalipsis 3:10. Nomás ve aquí declaración, y está hablando Jesucristo mismo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí quiero que advierta que habla no solamente de las pruebas temporales, sino también de la prueba final, porque tenemos un examen profesional, el último, en que se nos va a hacer la última prueba. Si nosotros sabemos pasar las pruebas en este mundo, no tendremos problema en pasar la prueba final. Por eso dice que el Señor sabrá librarnos de la hora de la prueba. Así que las pruebas que usted tiene en el trabajo son el ensayo, fijarse bien, el ensayo para ser librados de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué le parece? Ay, hermano, pues como que no lo dijeron. Pues váyalo digiriendo. Así como cuando usted se toma una cápsula que le recetó el médico, usted ve la cápsula, es roja, así grande. Usted no sabe lo que tiene adentro. Se la pone en la lengua y dice, no la puedo tragar. Pero si la empuja con un poco de agua, ¡brum!, se va para adentro la pastilla. Y después esa pastilla hace un efecto en su estómago y le cura la enfermedad. Yo le he dado hoy la pastilla roja. Quizás no la pueda tragar, pero una vez que usted la haya digerido, pásesela con un trago de agua y deje que haga efecto. Porque por eso le di la palabra de Dios, para que le haga efecto, no ahorita. Ay, hermano, si vieras las pruebas que tengo, gloria a Dios, qué bueno. Porque si no tuviera pruebas, si usted no es probado, pues entonces ¿para qué tiene trabajo? Ni valdría la pena el trabajo. Qué bueno que hay pruebas, porque entonces usted va a pasar la autoprueba de la eficiencia, de la aptitud, va a pasar la prueba de liderazgo, en el que tiene que estar caminando todos los días. Y tiene que pasar todo con alegría porque son los exámenes de aptitud para un día poder pasar el gran examen final. Y eso es lo que Santiago nos quiso decir en el principio cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Está listo? ¿No va a renegar mañana cuando venga la prueba? ¿No va a juzgar al jefe ni se va a quejar? ¿Va a alabar al Señor en medio de la prueba? ¿Va a bendecir al que le dé la prueba? Ay, ay, ay. Bueno, eso será una señal y un indicio, una evidencia de que usted es un varón cristiano. Oremos. Padre, necesitamos de la fortaleza tuya cada vez que somos probados. Gracias, Señor, porque en los momentos mismos en que somos probados, ni sabemos que en muchas ocasiones tú mismo nos permites estar en la prueba para poder conocer nuestra aptitud y saber si podemos desarrollar nuestros talentos. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos memoria, tenemos
voluntad, y tenemos los 5 sentidos despiertos para desarrollar la tarea para la cual hemos de desarrollar talentos y habilidades, no como un trabajo fastidioso, sino como la posibilidad de demostrarnos a nosotros mismos y por supuesto a ti de que somos capaces. Señor, sin duda que no nos es fácil. Te confesamos que las pruebas nos cuestan trabajo, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en esta hora, Señor, ponemos en tus manos ese trabajo que tenemos, con todas las pruebas, el jefe inmediato, la autoridad, los compañeros de trabajo, las compañeras, para que tú, Señor, nos libres en la hora de la prueba y para que sepamos disfrutar en esos momentos de prueba, en el que tú nos permitas salir airosos de ella. No nos va a ser fácil, pero sabemos, Señor, que hemos de pasarlas y tú nos vas a ayudar a pasarlas con alegría, ya que tú nos harás exámenes de aptitud a cada momento. Padre, solamente con tu presencia y solamente con Jesús en nuestro corazón podremos ser capaces de ello. Dígale algo más al Señor.